una cita. Estoy leyendo un libro de Cassirer, Esencia y función del concepto de símbolo, y él cita a Külpe, que habla de Erdmann. Así que el que lo dice es Erdmann, supuestamente. Dice así, es un autor de 1805-1892, filósofo y además de pastor, pero bueno. Dice él así, en mi época, o sea, sería 1850, 1860, en mi época solíamos plantearnos la eterna cuestión que es el hombre. Y ustedes hoy en día la contestan diciendo, era un mono. Bueno, estamos ahí. ¿No? Seguimos con ese problema en psicoanálisis, no más allá. La eterna cuestión, hay que prestarle mucha atención a los tiempos de la frase. Bueno, la tesis general a la que llego hoy, de estas presentaciones que estoy haciendo, que terminan teniendo forma de seminario, no porque yo suponga que es un semillero y que ustedes van a aprender de mí algo, no supongo, no creo en ese dispositivo, ni siquiera. Se verifica muy fácil con el seminario de Lacan. Nadie aprendió nada. Eran casi 1000. De los 900 que iban, solo 3 siguieron usando topología. Una pista. Los últimos 15 años Lacan estuvo de espaldas a sus alumnos, discípulos, escribiendo en la pizarra. Él se murió, al otro día vendieron la pizarra, tiraron las tizas y nunca más. Pero sí creo que tiene función de seminario para mí porque no tiene programa, porque si bien tiene un norte, que es el que voy a presentar hoy, no está previsto de antes su fórmula, e incluso por vuestras preguntas y la bibliografía que aparece, va demostrándose que no es un curso en el sentido de un programa ya establecido, que ahí radica el saber y que se transmite el saber de unos a otros. La tesis general que yo les presento y que voy a sostener seguramente en el resto de las reuniones y que sostengo hace 50 años, pero 50 años de verdad, no metáfora, pero no me había animado a decirlo antes así, no había llegado a la fórmula, es las pulsiones, lo pueden tomar nota, las pulsiones, entre paréntesis la energía, proviene de la sociedad. Y no me refiero solo a sus montos. Las pulsiones, o sea, la energía, lo que mueve, proviene de la sociedad. Y el deseo de la cultura. No solo me refiero con deseo a sus contenidos, desear esto o desear aquello. No me refiero a las energías como mucha o poca, y no me refiero al deseo, las pulsiones, no me refiero al deseo, desear esto o lo otro. Me refiero que la energía proviene de la sociedad y que el deseo proviene de la cultura. Si ustedes me dijesen rápidamente cuál es la diferencia entre sociedad y cultura, ¿qué sociedad sería la llave que incluiría diversas culturas? Hay culturas provistas de deseo y hay culturas que no están provistas de esa función, y lo que quiero decir con ello es que a pesar de no estar provistas de esa función, no les falta nada. En las comunidades donde uno verifica que no existe el deseo, en esas comunidades no es que hace falta, es que en nuestra sociedad, durante unos siglos, existió algo que terminó llamándose deseo por cuestiones culturales y que habrá que ver cómo evoluciona esa función de nuestra sociedad, porque pudiese ser que la evolución imposible de prever, por ejemplo, nos lleve a que tampoco en nuestra sociedad haya deseo. Bueno, entonces arranco con las preguntas que quedaron pendientes de la reunión pasada.
Hubo una que yo no contesté adecuadamente, que es el sujeto entre naturaleza y cultura. Esa es la estándar, social y psicoanalítica. La naturaleza es las pulsiones y la cultura son los significantes y ya estamos, ya llegamos. El recorrido nos llevó 17 segundos, ya estamos. No es la teoría de Lacan, es la de todo el mundo, no es la de Lacan. No es la de Lacan en el sentido de que esa apunta para allá y la de Lacan apunta para allá, no que es Independiente, River, San Lorenzo, son distintos equipos de fútbol, pero bueno, son todos equipos de primera, de fútbol argentino, todos quieren ganar el campeonato. La de Lacan es el sujeto entre S1 y S2. Está en las antípodas del sujeto entre sociedad, entre naturaleza y cultura. Esa es fácil, si la piensan un poquito, para Lacan. En Freud es estándar, es eso, el sujeto está entre naturaleza, las pulsiones y la cultura, que es el Edipo. Porque Freud lo trabaja la cultura como le incide a cada uno según cada familia. Si la madre es muy posesiva, si el padre fue ausente. Saben cómo conjugar eso porque lo tenemos todo. La otra que también hay que trabajar, y esta ya es más estrictamente lacaniana, es la diferencia entre cultura y lenguaje. Esa quedó pendiente de la vez pasada. Es un problema entre los psicoanalistas lacanianos. Porque para los psicoanalistas lacanianos, no todos, algunos, todos se originan en el lenguaje. Y entonces, también lleva 17 segundos, todo es lenguaje. Algunos se llaman monistas. Es lo mismo. Todo es lenguaje. Bueno, ese es un problema que hay que tener recursos intelectuales para pensarlos. Hay problemas intelectuales abstractos para cuya solución requieren instrumentos intelectuales abstractos. Si uno no tiene los instrumentos, no lo puede resolver. Es como querer sacar un tornillo con un martillo. No van a sacar un tornillo con un martillo, van a romper toda la mesa, el tornillo va a salir, la mesa va a quedar destruida, hace falta un destornillador. Si no tienen destornillador, no lo pueden sacar. Pueden romper todo, hacer un escándalo, pero no van a poder sacar. Hace falta herramientas intelectuales para pensar problemas intelectuales. Es interesante saber, si uno investiga bastante, suficientemente, que suelen ser sincrónicos, que suelen aparecer los problemas intelectuales conjuntamente en el momento que en esas sociedades aparecen las soluciones intelectuales. Sincrónicamente, no primero el problema y luego la solución. Simultáneamente aparecen el problema y la solución. Para resolver este problema, que es un problema arduo, muchos se quedan ahí, hay que pensar, por ejemplo, en el recurso intelectual que podemos obtener de la cosmología moderna, 100 años, no, siglo XXI, 1925, del Big Bang. El Big Bang, hace 13.500 millones de años, se supone es una teoría. La relatividad también es una teoría, son teorías. Uno dice, Lacan es muy teórico. La física relativista es la teoría de la física relativista, no es otra cosa que una teoría. La teoría de la física cuántica no tiene otro estatuto que teoría. Es el Big Bang es aquel suceso insólito, se lo llama singularidad, a partir del cual hay tiempo, espacio, masa y energía. Pero no es lo mismo decir masa que decir Big Bang. No es lo mismo tiempo que decir Big Bang. ¿Entienden? Se produce una circunstancia, una singularidad que no se sabe si sucedió antes o no, y si volverá a suceder o no, no se puede saber. Eso es lo que caracteriza al Big Bang, que todo lo que hubo antes carece de determinaciones causales, así que está perdido para la racionalidad. Pero a partir de allí surgen tiempo, espacio, masa y energía. Según las teorías, incluso tiempo y espacio, habría que decir que es una sola cosa, tiempo-espacio, espacio-tiempo.
según la teoría relativista de Einstein, distinto según la teoría física de Newton, etcétera, etcétera. Están al tanto mínimamente de ello. Pero entonces, a partir de 13.500 millones de años, existen tiempo, espacio, espacio-tiempo, según las teorías, energía y masa. Pero no se puede decir que todo es Big Bang, ¿me entienden? Es cierto que el lenguaje introduce un corte en lo que podría ser la evolución de los, ¿cómo se llama el género de los monos? De los, eso, lo que fuese, mamíferos superiores o hominirios, de los hominirios. Con la aparición del lenguaje se produce un corte absoluto, a partir del cual empiezan a surgir las diversas instituciones que según cada cultura conforman nuestra vida. Entre esas instituciones están, si buscan entre mis producciones, trabajé que entre esas instituciones está la familia, el grupo de pertenencia, la tribu, el país, la provincia. Está también el cuerpo como un instrumento Mauss, Marcel Mauss, como un instrumento que tiene, según su estatuto institucional, ahora, por ejemplo, es principio de individuación. Ahora en Occidente es principio de individuación. Esto, miren. Che, ¿cuánta gente había? Siempre mi mujer pobre me pregunta, che, ¿cuánta gente había? Sabe del problema de la poca gente. Entonces yo le diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La verdad que no sé. ¿Alguno de ustedes puede estar durmiendo la siesta de la vida con los ojos abiertos o estar pensando en la guita que no tiene, que tiene que pagar hoy sin falta algo y si no los echan de patitas a la calle? No están acá. O quizás hay mucha más gente de la que yo... Pues yo conté con los cuerpos, yo conté cuerpos. Es un principio de individuación, ¿ven? 1, 2... Yo conté cuerpos biológicos. ¿Están acá? ¿No están acá? ¿Cuántos somos? Yo mismo puedo seguir hablando un rato y estar en otra escena en mi cabeza. Me ha pasado a veces con cierta rareza de sentirme hablando. Bien, sigo con el hilo y me miro desde otra posición y digo, ¿qué estoy diciendo? ¿O qué voz que tengo? Y yo ya no estoy acá, estoy al lado, arriba, abajo. Quiere decir que el todo es lenguaje de ciertos grupos lacanianos, son muchos, es numeroso, es una argumentación muy débil. Es monista, así que obviamente será débil, pero no distingue todo lo que existe como condición necesaria en nuestro mundo a partir del lenguaje. Individuo, familia, pueblo, religión, etcétera, etcétera. La religión es lenguaje. La familia es lenguaje, la patria es lenguaje. Eso es una aplanadora que no sirve para nada y anula todas las diferencias que las que nosotros podríamos estudiar, por ejemplo, la diferencia entre religiones monoteístas y no monoteístas, e incluso los que estudian ese problema. Es un ejemplo nada más, dicen, pero los que no son monoteístas, ¿están en la religión? ¿Se puede llamar religión a algo que es no teísta, incluso, por ejemplo, en la India? ¿Se puede haber religiones sin Dios? Entonces, ¿a qué se llama? ¿Entiendes? Ya estamos bien en el problema, que decir, todo es lenguaje. Entonces, la diferencia entre cultura y lenguaje es una diferencia que requiere, además de la respuesta obvia, el lenguaje es el francés, el español, el inglés, lo que estudian los lingüistas, y cultura es lo que estudian los sociólogos, los antropólogos, no. O sea, es obvia, pero se pierde si uno hace eso que se llama el monismo. Tratar de encontrar en el uno la explicación de todas las diferencias, que es imposible hallarlas porque el uno las va a anular. La segunda se las leo porque me llegó en forma privada, es relativa a los... es de Natalia Blasco. Las demás, perdonen, no tengo el nombre de quién las hizo, pero Mariana las leyó la vez pasada. Natalia Blasco pregunta, ¿los ideales enferman? Que es algo que criticamos la vez pasada.
Dice, si los enfrentamos a la energía proviene de la cultura, no se puede interpretar que la cultura produce ideales que pueden proporcionar energía o también enfermar. O sea, bueno, es una maniobra de intentar salvar a todo el psicoanálisis, porque todo el psicoanálisis radica en los ideales enferman. O sea que uno se alejó mucho de los requerimientos de la vida pulsional libidinal, y entonces hay que bajar. No hace falta recibirse en 3 años, no hay por qué tener todo 10, no hace falta clasificarse para la selección. Bajar los ideales. Todos los psicoanalistas trabajan bajando. Lo primero que hacen es bajar los ideales. Jamás un psicoanalista de los que yo conozco le diría al paciente, dele, trabajemos para que sea el mejor del mundo. Dele, vamos. El análisis le tiene que servir para que sea el mejor. Yo no conozco ninguno. No sé si ustedes conocen alguno, podrían levantar la mano. Yo no conozco ningún psicoanalista que haga eso. Les diría más bien en automático, como uno devuelve la pelotita en ping-pong, pim, pim. En la playa te cae una pelota y ya, pum, la devuelves. Te la puedes afanar. Depende de tus circunstancias. Pero, ¿y por qué ser campeón del mundo? ¿Eso de dónde viene? Eso viene de sus padres. Su padre fue campeón del mundo de algo. Es esta misma idea de que uno se aleja del goce real, del cual uno es debitario. En realidad, los ideales ni enferman ni no enferman. De hecho, vivimos en una sociedad sin ideales. El problema que trabajé sobre la posmodernidad y psicoanálisis es que vivimos en una sociedad sin ideales. Salvo viajar, que es la guita mejor invertida. Salvo viajar, ¿cuál es la guita mejor invertida? Viajar. Hay que viajar. Y después no sé cómo es todo eso, yo no lo manejo, pero escucho. Después te posteo o te mando las fotos. Hay que viajar, hay que sacar las fotos y compartir las fotos. Salvo ese ideal, todo lo demás está muy cuestionado. La profesión, el título, la casa propia, todo lo que eran los ideales que conocimos hace 30 o 40 años se han disuelto. Lo que se plantea es, no tiene nada que ver con los ideales, el problema de los analistas, no tiene nada que ver. Se trata, les traje como una fórmula que me costó mucho escribirla, de un conflicto. Pero no el conflicto yo, ellos, super yo y realidad, preconsciente, conciencia, inconsciente, sino que en el origen de lo que se trata de nuestro trabajo hay un conflicto lógico. O sea, una contradicción, una aporía, una paradoja, una inconsistencia, que a su vez está mal resuelta. Y eso es el síntoma. El síntoma es que en ese caso hay una contradicción mal resuelta. Porque si hubiese una contradicción nada más no da estatuto de síntoma. Es una contradicción que a su vez las soluciones que se le implementaron para resolverla no han funcionado, agravaron, problematizaron, más esa contradicción. No tiene nada que ver con los ideales. Puede haber muchos ideales, pocos ideales, ausencia de ideales. No tiene nada que ver con los ideales. Todo lo que sea ideales en la práctica psicoanalítica es heredero de la teoría freudiana. En la teoría freudiana es algo así como son los herederos del Edipo, los ideales, que funcionan representando el 50% de la problemática. Y el otro 50% de la problemática son las pulsiones. En Freud está terminado así. Bueno, les leí citas de la vez pasada. Y después está la pregunta, comentario de Aide. La leo, dice: la economía natural que señalás en Freud incluye y explica su idea respecto de la diferencia sexual pensada en el registro pseudoantropológico que hace en el capítulo 4 del escrito El malestar en la cultura. Allí parece que hay un ajuste, entre paréntesis habría relación proporción sexual, escribe Aide, entre machos y hembras en beneficio o ganancia, en términos de la continuidad de la especie, que es para Freud el mandato de la pulsión.
Es exactamente el argumento de Dawkins en el gen egoísta, o sea, el núcleo del biologicismo antropológico en el que vivimos. Somos empujados, las neuronas, las células, todo por el egoísmo. Las células son egoístas, el gen egoísta. Dawkins es un superclásico total que hay que leer. Sin embargo, en las citas que compartiste el capítulo 5, la lógica de la ganancia en relación al placer queda centrada en el hombre, hombre entre comillas, varón se refiere a Aide. Y allí parece que no podría ser abarcativo de la mujer. Es más, sobre el final de este capítulo se sobreentiende que la distinción entre hombre primitivo y el moderno es bajo la comparación de jefe de familia. Todo el sistema freudiano es androcéntrico, todo el sistema freudiano. Es como el Windows, es androcéntrico. Lo que tiene son parches. Como el Windows fracasa, la empresa que te lo vende le agrega parches. ¿Vieron que ustedes reciben en el celular o en la compu parches de seguridad? O sea, descubrieron que hay un virus, se le metió, entonces los ingenieros desarrollaron lo que se llama un parche para que el sistema se sostenga. Después Freud, como todo el sistema le fracasó, al final, los últimos 10 años, tuvo que trabajar con el Edipo negativo, el amor del varón por su padre, igual que el amor del varón por su madre. Son parches, como el principio del placer, que tuvo que estar emparchado por Freud con Más allá del principio del placer, pero tuvo que emparcharlo porque no iba. Pero no porque se haya emparchado deja de ser Windows. En una Apple no. Es androcéntrico. Todo el sistema freudiano es androcéntrico. Y los desarrollos de la mujer serían parches. La libido en sí misma, como activa, como búsqueda, es la masculina. La de la mujer es pasiva. Pero entonces, ¿qué quiere decir que sea libido? ¿Qué quiere decir libido pasiva? Y entonces empieza Freud con la bisexualidad. Pero son todos parches, el sistema es androcéntrico. Y ustedes dirán, claro, androcéntrico, qué palabra, una palabra muy moderna. Seguramente la sacó de las chicas que hacen tetazos en las cátedras de Freud de la Facultad de Psicología de la UBA. Androcéntrico, porque Freud es hijo de su época, dicen los psicoanalistas. Falso, mentira total. Charlotte Perkins Hillman. Charlotte Perkins Hillman acuñó el término en el título de su libro en 1911. 2011. No. 1911. ¿Entienden, no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que justamente cuando sale toda la teoría androcéntrica de Freud es cuando las feministas empiezan a quejarse del androcentrismo de las teorías que se empiezan a difundir. El Edipo también está centrado en el varón. El Edipo es totalmente centrado en el varón. Y la mujer es un parche. Ah, sí, bueno. Y bueno, está en las minas, y bueno, pone un poco de costura y cocina, y qué sé yo. Corte y confección, así, también tienen las actividades para las chicas. Que hagan empanadas las chicas. Nosotros hacemos un encuentro de soltero contra casa y las chicas y sirven las empanadas. O sea, es una actividad androcéntrica, que están las mujeres que no se quieren quedar en casa, y bueno, que sirvan la comida. Pero el sistema es androcéntrico, todo en Freud es androcéntrico. Justamente en una época en que Occidente eso caía en forma de castillo de naipes. El voto femenino, el feminismo, todo es 1870. 1870. 1890 ya hay países con voto femenino. Físicas, teóricas. Madame Curie, ¿vieron? La primera mujer que... Pero también fue la primera persona que... tuvo 2 premios Nobel hasta Madame Curie. Freud cita solamente al marido. Tienen buscador de Freud, pongan Curie, Curie. Van a ver que dice Pierre Curie, un genio total. Ah, sí, está casado, ¿no? Es así. Es así.
Y ahí el psicoanálisis está hundiéndose ya en forma definitiva. Es el suicidio del psicoanálisis. Ir en contra de la tendencia de la época, no solamente asumir una posición entre las tendencias de la época, sino que el psicoanálisis quedó como la iglesia. Hay expectativa en el mundo a ver si el Papa admite o no los casamientos de personas del mismo sexo. Mañana sería. Y hay países que como el nuestro, con orgullo, que lo admitimos hace muchos años. La iglesia está viendo que es probable que no. Bueno. Primera diapo, ya está ahí antes que yo. Bueno. Entonces, de lo que se trata es que tenemos dos cuestiones, la energía y la economía. Es importante que ustedes busquen en Wikipedia algo así, qué es energía, qué es economía. Bueno, para Freud la energía es lo que mueve, que es lo que es para todo el mundo. Ese es el prejuicio pseudocientífico más común. El prejuicio pseudocientífico más común es que la energía es lo que mueve. Les mandé el artículo otra vez de Olimpia Lombardi. Genia total. Genia total. No sé cómo desconocemos tanto. Si ustedes leen el currículum de ella, se desmayan, ¿eh? Internacionalmente, Olimpia Lombardi es lo más. Justamente escribe en el artículo que les mandé que el prejuicio pseudocientífico, obstáculo total al estudio de las ciencias, es suponer que la energía es lo que mueve. Para pensarlo solamente pueden pensar en la primera ley de la termodinámica, que la energía es constante, ni se gana, ni se pierde, ni se crea. ¿Se acuerdan? Esas frases estúpidas que nos enseñan en el colegio, pero no, como no está combinando la epistemología requerida, quedan como el himno nacional, lo inmortal. Su vínculo rompió. Yo decía, ¿su vínculo rompió? ¿Cómo puede ser? Nunca me acordaba ninguna, estaba siempre, no entendía nada, entendía lo que querían decir, pero lo repetís. La energía no se crea, ni se pierde. ¿Eso qué quiere decir? La constante es termodinámica, o sea, no tiene nada que ver con lo que mueve. El artículo de Feynman que cita Lacan, de vuelta trabaja no ya desde Olimpia Lombardi el prejuicio, sino qué es la energía. Los primeros párrafos del capítulo 4. El libro, genial, pero es así. El libro de Feynman son como 1000 páginas. Y Freud, como energía, lo que mueve, toma de la biología. Todo el mundo, todo el mundo humano está movido para Freud por la biología. Para Lacan, en lugar de la biología, él mismo lo dice, toma de la física del siglo XX y la energía es solo una constante numérica. Esto se dice fácil, si no lo van a estudiar una tarde, no lo... Muy difícil que salgan del prejuicio, salvo que tengan ya conocimientos o habilidades especiales. Y en economía, para Freud, entonces es distribución-movimiento, y ya lo trabajé la vez pasada, esa economía es el principio del placer. Como una célula, nuestros cuerpos se alejan del displacer y van siempre hacia el placer. Después de 20 años que todo el mundo le decía a Freud, no pasa eso. No pasa eso nunca. No pasa eso en ustedes ahora. Ustedes no dejan el displacer para ir al placer. No sucede nunca. Van a la calle, van a ver 1000 gestos que lo desmienten. Entonces viene el parche de más allá del principio del placer. Hay un libro ahora que se llama Retoquecitos. Hay 2 libros de Gerardo Arenas. Los 2 se llaman Retoquecitos. Uno es Freud sin el principio del placer y el otro es Lacan sin el principio del placer. Es milleriano puro. Son 2 libros millerianos puros. Y entonces llegamos a que lo que pudimos diagnosticar con Marshall Sahlins, que es la economía natural. O sea,
el capitalismo más darwinismo social. Así como las empresas quieren ganar más plata, el salvaje capital, que ahora peor que nunca quiere no sé qué cosa fatídica, más el darwinismo social. O sea, nosotros, como entes biológicos, también queremos lo mismo, con lo cual se produce la sinergia. Para todo el mundo es evidente que se busca la ganancia. Nuestros pacientes vienen cuando justamente no pueden inscribir el síntoma dentro de ningún sistema de ganancia. O sea, ¿qué gano yo con esto? ¿Qué gano haciéndolo? Si evidentemente me perjudica. Los psicoanalistas ahí ya se recuestan de vuelta, se duermen de vuelta, porque dicen pulsión de muerte, mucha pulsión de muerte. Es como el psiquiatra cuando le dice a la mamá, no, es esquizofrenia. Ahora se dice goce mortífero. Los freudianos dicen goce mortífero, ¿eh? Porque eso entró perfectamente. Lacan propone algo muy distinto, que es economía política. No supongo que me crean ni que me sigan, así que la siguiente, seminario 16, clase 2, 22 del 11 del 68, de la versión oficial del seminario, la de Miller. Les leo, disculpen que son, la saqué, corté renglones, saqué, pero bueno, hay que hacer el recorrido, hay que hacerlo. Si no terminamos hoy en Nazaret, retomaremos de la próxima y yo agregaré fechas o veremos cómo, pero el recorrido hay que hacerlo. La falla en lógica es saltearse los pasos. Estudiar termodinámica sin epistemología, seguís en la misma física aristotélica de Freud, ni siquiera newtoniana, aristotélica. Digamos que al comienzo no vale la pena hablar más que de lo real allí donde el discurso mismo tiene consecuencias. Ven que es al revés que el lacanismo, ¿no? Lo real es donde el discurso, el bla, 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 no tiene consecuencias. Es al revés, ¿se dan cuenta que es al revés, no? Bueno, digamos que al comienzo no vale la pena. O sea, Lacan no hablaría con ningún lacaniano ni un minuto. No vale la pena hablar más que de lo real allí donde el discurso mismo tiene consecuencias. Se trata de lo que la última vez denominé la condición de lo serio. Hacer serie. Así se accede a lo real. Esta condición es particularmente exigible en una técnica, la del psicoanálisis, que pretende que el discurso tenga consecuencias. Hay que amigarse con el goce porque el discurso no tiene consecuencias. Es al revés, ¿eh? Es al revés. El fracaso de Lacan es lo que a mí me da la perspectiva, para mí, de no suponer ningún éxito. O sea que ninguno de ustedes va a seguir por este camino. Si alguno sigue, espectacular. Si alguno sigue, espectacular. Si le ganamos los gorditos casados a los solteros una vez, espectacular. Yo salgo a la cancha con la idea de que mira cómo son todos flacos, o sea, cómo corren esto. Nada prevalece contra estas observaciones y ciertamente no esas voces que me imputan descuidar la dimensión energética. Le faltaba el goce y Lacan en los últimos años agregó el goce porque le faltaba la condición energética. Está todo sobre la mesa, ¿eh? Como hice observar la última vez, reemplacé esta referencia estimulante a la energética, no sé si se dan cuenta del chiste, por una, pobre Lacan con estos chistes, por una referencia a la economía política, de la que resultaría difícil sugerir en los tiempos que corren que es menos materialista. 1968, si el marxismo, ¿no? Es economía política materialista, es decir, ¿no? Es política materialista. Sin embargo, no desdeñemos la energética en esta ocasión. Toma el guante, Lacan. Si aplicamos lo que acabo de decir para que la energética se refiera a nuestro campo, si quisiéramos tomar por la vía de la energética y quisiéramos aplicarla al psicoanálisis, o sea, todo lo que hizo Freud, todo eso, Melanie Klein, todo eso, nada. Haría falta que el discurso tenga consecuencias en él. Pues bien, justamente las tiene. Hablo de la verdadera energética y de la física que le da su lugar en la ciencia. Entonces, si hay que tomar una energética,
para aplicar al psicoanálisis es la de la física, la que le da su lugar en la ciencia. Posición de Lacan. Le pueden tomar la energética de la filosofía y plantear otra cosa, respetable, pero es otra cosa. No se puede decir Lacan dijo. La siguiente, por favor. Seminario 13, este es inédito, clase 2, 8 de diciembre del 68. Esto es posición de Lacan, ¿eh? Esto está perdido incluso en la epistemología moderna. Si toman la cima de la elaboración científica, que es al mismo tiempo la clave de bóveda y la clavija esencial. ¿Saben lo que es la clave de bóveda, no? En una bóveda hecha de piedras, estas piedras están todas apoyaditas y alguien te tiene que ayudar a tenerlas, todas así, hasta que le metes la de arriba, que es la que traba, tiqui, y ahí se arma todo. O la clavija esencial. Todo el mecanismo con una clavija. Ustedes sacan esa clavija. Si toman la cima de la elaboración científica, que es al mismo tiempo la clave de bóveda y la clavija esencial, es una manija. ¿Qué obtienen ustedes? Lo que se llama la energética. La energética no es lo que cree un autor que la opone como un complemento a mi teoría estructural del psicoanálisis. Él se imagina que la energética sin duda es lo que empuja. Freud. No está hablando de Freud, pero digo, es la teoría de Freud. Esta es la cultura de los filósofos. Es verdad, ¿eh? Si uno lee filósofos, yo leo filósofos hoy, si no es incidido por Lacan o Badiou, desconocen totalmente matemática moderna, física moderna, cosmología. Desconocen totalmente, son como psicoanalistas. Es notable, ¿eh? Esta es la cultura de los filósofos. La energética, si ustedes se remiten, por ejemplo, a alguien tan autorizado como Feynman, quien pone al lector en el rastro de lo que es la energética, les pido que consulten el primer párrafo del capítulo 4, de conservación de la energía, que es el apólogo que nosotros llamaríamos en español de Daniel el Terrible. El autor señala que se encontrará siempre el mismo número constante de cubos con la ayuda de una serie de operaciones que consistirán en adicionar. Daniel el Terrible, la mamá le da 28 cubos, juguetes, ladrillos, piezas para encastrar, un rompecabezas 28. Daniel el Terrible juega y tira 2 a la bañadera, tira una por la ventana, uno la dobla y la mete debajo de la alfombra. Daniel el Terrible, un travieso, que cuando uno llega a la habitación está todo desordenado, ¿dónde están las cosas? El autor señala que se encontrará siempre el mismo número constante de cubos, con la ayuda de una serie de operaciones que consistirán en adicionar un cierto número de elementos, por ejemplo, la altura del agua dividida por el largo de la bañera en adicional. ¿Entienden? Podría haber un cubo en la bañera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos ver qué altura tiene, qué altura tuvo, y si subió la altura, manteniendo las otras dimensiones, es que hay un cubo adentro. En adicionar a esta visión curiosa, alguna otra cosa que será, por ejemplo, el número total de los tubos restantes. Quedaron 27, aumentó el agua de la bañera, 28. Hay 28. Ahora bien, ¿qué se le enseña a los niños en el colegio? Cuando comienzan a explicarles las cosas cuando comienzan a explicarles las cosas, se les dice lo contrario. A saber que no se suman manteles con servilletas ni peras con puerros, según lo cual, naturalmente, están definitivamente barrados para las matemáticas. Porque ahí hay que sumar 27 cubos más la altura del agua. No se suman cubos de plástico a la altura del agua. Lacan dice, sí, se suma. Volvamos a Feynman. Él concluye, he aquí el ejemplo, una cifra va a salir siempre constante, 28 cubos. Y bien, la energética es eso, solo que no hay cubos. O sea, la energética es 28. O sea, la energética es una constante numérica. Esto quiere decir que esta cifra constante es lo que asegura el principio fundamental de la conservación de la energía. Este principio debe ser conservado a toda costa, ya que es la condición misma del pensamiento científico. Bueno, y la otra entonces, entienden, ¿no? Energética no es lo que empuja, en todo caso, si la quisiésemos aplicar, es la constante numérica, que habría que
tramitar de tal manera de poder aplicarla a los casos. Entonces estamos siempre en la misma. Con esta fórmula usted nunca consigue novio o no aprueba los exámenes. Y cualquiera podría decir que tiene que ver que no consiga, no se suman fracasos amorosos con fracasos académicos. Y quizás sí. ¿Entienden? Quizás es una constante que es numérica. Siempre estamos en -2. O siempre estamos en exceso, ¿no? En +8. Siempre. ¿Entienden la idea? Y ahora la economía política. Eso fue, si vamos a aplicar energética, no hay que suponer la cultura de los filósofos, es lo que mueve, sino hay que trabajar lo que es el punto neurálgico de todo el desarrollo del sistema científico moderno, o sea, la energía como constante numérica, que también le da una apoyatura matemática a la física, ¿se dan cuenta, no? Y ahora, economía política. Que se recuerde la ecuación de valor. ¿Estamos? Que se recuerde la ecuación del valor en los primeros pasos de El Capital de Marx. En su escrito, patente en esta ecuación, es la proporción que resulta de los precios de dos mercancías. Tanto de tanto igual a tanto de tanto. Tanto de una cosa, ecuación, un igual, una fórmula que con un igual. Tanto de una cosa es igual a tanto de otra cosa. Lacan es un autor, ¿eh? Hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que masticarlo, hay que estar con Google, Wikipedia, antes era diccionario, hay que darle a la computadora. Quien estudia lejos de una computadora, no, salvo que tenga todo adentro ya. Entre nosotros no es común tener esos niveles de cultura, de formación científica, matemática. Somos brutos. Más con los años que perdemos en el secundario, más los años que perdemos en la facultad, te queda bruto para toda la vida. Pues perdés 10 años, 11, 12, te queda bruto, ya te quedaste brutito para toda la vida. Tanto de tanto igual a tanto de tanto. Relación inversa del precio respecto a la cantidad obtenida de mercancía. Pero no se trata de lo patente, sino de lo que ésta oculta, la ecuación, que es la diferencia de la naturaleza de los valores así conjugados y la necesidad de esa diferencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que lo que hay de un lado tiene que necesariamente ser diferente de lo que hay del otro. Es justo lo contrario de la ganancia, de la satisfacción del chiste para Freud. Uno tuvo represión de satisfacción sexual, o sea, no te cogiste a una mina, porque el sistema es androcéntrico, disculpen. No te cogiste una mina, pero te cagás de risa con el cómico y llorás de la risa y te convulsionás así de la risa. Entonces Freud dice, ven, es la misma energía sexual. Esta, la del cómico, la tenés sin la represión, va directo. Entonces es goce por goce. ¿No? La economía es goce por goce. Lacan dice, no, es imposible. La ecuación de valor indica que lo que está de un lado tiene que ser diferente de lo que está del otro. No puede ser goce por goce. Satisfacción pulsional por satisfacción pulsional. No entiendan, digo, pero piensen, el problema es otra cosa de la que habla Lacan, ¿eh? En efecto, lo que funda el precio no puede ser la proporción, el grado de urgencia, por ejemplo, de dos valores de uso, ni tampoco de dos valores de cambio. Ahora va a aumentar el precio del trigo, porque como se perdieron toda la cosecha de Ucrania, el precio del trigo, de las hojas, no sé de qué, podría decir, ¿entienden? Como hay escasez, aumenta el precio. Lacan dice, no es esa la ecuación del valor. ¿Cuánto vale la tonelada de soja? Antes de la invasión, para mí es invasión de Rusia a Ucrania. Muchos colegas míos dicen invasión de Ucrania a Rusia. Por ejemplo, a mi nieta le enseñaron en el colegio que como Ucrania no respetó todos los pactos, a Rusia no le quedó otra posibilidad que invadir. O sea que atacó primero Ucrania y después Rusia devolvió la pelota. Para mí, ¿qué quieren que le diga? Para mí los tanques fueron de acá para allá. Si no me enteré que hubo tanques de acá para allá, qué sé yo, no sé, el mundo es tan complejo.
En efecto, lo que funda el precio no puede ser la proporción. ¿Entienden? Cuánto goce con represión y cuánto goce sin represión. No es eso. Ni tampoco dos valores de cambio. En la ecuación de los valores, una interviene como valor de uso y la otra como valor de cambio. Ahí es donde Lacan lee, incluso en Marx, es notable. O sea, lo que él dice que lo que indica todo el marxismo como un descubrimiento de lo que es... Ustedes saben que El Capital es un estudio crítico de economía política, ¿no? Es el subtítulo. Estudio crítico. Saqué la parte que Lacan decía que es crítico. Es demasiado genial Lacan como para poder abarcarlo. Lo importante es que se demuestre en esta obra crítica que constituye el Capital que al desconocer estas trampas toda demostración resulta estéril o se desvía. La contribución del marxismo a la ciencia consiste en revelar eso latente como necesario en el comienzo. Quiero decir, en el comienzo mismo de la economía política. Si ustedes quieren encontrar un análisis de economía política, para iniciarlo tienen que saber que hay algo latente. ¿Qué es eso latente? No el inconsciente, el goce, la pulsión de muerte, la sexualidad, sino que tiene que haber una diferencia escondida, una diferencia entre los términos escondida. Es una idea, ¿eh? A mí me impactan muchísimo, cambian mi clínica, mi forma de pensar los casos. Pasa lo mismo para el psicoanálisis. Pumba. Y esta especie de latente es lo que yo llamo la estructura. No lo puse yo en mayúscula, ¿eh? Estaba así en el texto que bajé. Ya he tenido mis reservas en cuanto a todo esfuerzo por ahogar esta noción en algo que se identifica mal bajo el difuso nombre de estructuralismo. O sea, Lacan dice, y esto no es estructuralismo. Mi noción de estructura no es algo... Algún autor posterior a Lacan puede leer a Lacan y establecer que sí es estructuralismo. Pero entiendan que Lacan ya conoce el estructuralismo, ya sabe que es ese conjunto de cosas filosóficas, antropológicas, artísticas, etcétera, etcétera, y dice que su concepto de estructura no contribuye ni participa de eso, y es lo que está latente, no el goce. Lo que está latente es la estructura, y la estructura es esa ecuación que pone en relación siempre dos términos que deben ser diferentes. Está. Seminario 14, que está inédito, clase del 12 del 4 del 67. Para mí está inédito por este motivo. Pero después pienso, en los que publicó también dice la misma cosa y nadie lo lee, así que... Pero yo creo que los seminarios que Miller no editó y que ya no va a editar nunca, después de 50 años de existencia de esos seminarios, es calculadamente. No supongo que Miller publicó estos 15 de casualidad y estos 15 de casualidad no los publicó. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a estudiar economía natural. O sea, en lugar de economía política, economía natural. De tal manera de empezar a destruirla, desarmarla, deshacerla, o sea, criticar sus principios básicos. Vamos a trabajar entonces Economía de la Edad de Piedra, que es el primer libro de Marshall Sahlins, a quien presenté la vez pasada, es del 74. Es un conjunto de artículos, algunos anteriores, es su aparición en el mundo académico de las ideas y tuvo muchísimo impacto. Hablábamos con Aide de cómo puede ser que nosotros no nos hayamos enterado de la existencia de Marshall Sahlins. Entonces decíamos, vivimos en un Tupperware, los psicoanalistas. Y después concluimos, sí, pero es un tupper para llevar una uva. Es un Tupperware de eso para guardar acolchados. Es un tupper, así no conocemos nada. No conocemos nada. Hacemos una facultad de 6 años, por ejemplo, es larguísima, la facultad de psicología. Es larguísima, todo el mundo se recibe. Y bueno.
Entonces, economía política en lugar de economía natural. ¿Se acuerdan que les dije? La energía proviene de la civilización, o sea, es cultural, y el deseo de las culturas. Entonces, página 13. Es que a la opulencia se puede llegar por dos caminos distintos. Estamos hablando de economía de la Edad de Piedra, confrontada con el capitalismo moderno, obviamente, ¿no? Las necesidades pueden ser fácilmente satisfechas, o bien produciendo mucho, o bien deseando poco. La concepción más difundida se basa en supuestos particularmente apropiados para la economía de mercado. O sea, lo que argumentamos justo es lo que le conviene a la economía de mercado. O sea, nuestra cabeza filosófica está armada en la economía natural, como Freud. Que las necesidades del hombre son grandes, por no decir infinitas, mientras que sus medios son limitados. Clase pura de deseo de un psicoanalista cualquiera en la Facultad de Psicología de la UBA. No, el deseo es imposible de satisfacer. ¿Por qué? Porque no se pueden producir 1.000 millones de Toyota Suzuki Fan. ¿No se puede producir? Sí se pueden producir. 1.000 millones en un año. No, pero el deseo en sí mismo lleva a una condición infinita de satisfacción. Nos deja regalados a la economía de consumo. Pero existe también un camino zen hacia la opulencia que parte de premisas algo diferentes de las nuestras. Un chiste de Sacklin. Algo diferente. El chancho burgués de Chaplin, ¿no? El jefe de la fábrica, el dueño, que es un chancho burgués, ¿se acuerdan? Ya no hay más chanchos burgueses porque los ricos hacen gym y fitness, y los ricos son los flacos y los gordos son los pobres. No sé si se verifica en cualquier estadística de problemas de salud en la sociedad moderna. Versus el monje tibetano que pesa 11 kilos, sí, sonriente. No come hace 9 días, no va al baño. Viste que viven arriba de un palo 30 años. Pero existe también un camino zen hacia la opulencia por parte de premisas algo diferentes. Chiste de Sacklin. Que las necesidades materiales humanas son finitas y escasas. Y los medios técnicos inalterables, pero por regla general adecuados. O sea que se puede conseguir todo lo que se necesita. Fácilmente. Adoptando la estrategia zen, un pueblo puede gozar de una abundancia material incomparable con un bajo nivel de vida. Esa es la idea. ¿Entienden, no? Se puede ser rico no teniendo nada, se puede estar sentado sin necesitar nada, sin estar provisto de un deseo. El deseo es lo que mueve al hombre, lo que inquieta al hombre, pero porque vivimos en una sociedad inquieta. No sé si saben en los colegios las dificultades que tienen los maestros, los maestres, para que las niñas se queden quietos. Es tremendo, ¿eh? Mientras que las maestras también están con el celular. Viene la directora, la psicóloga de 2 chicos. ¿La siguiente acaso? ¿Acaso es tan paradójico afirmar que los cazadores, la sociedad de cazadores y recolectores, en la selva, en la jungla, ¿acaso es tan paradójico afirmar que los cazadores... La revolución que produjo la economía de la Edad de Piedra es atacar la idea de la evolución, que nosotros somos más ricos que en la Edad de Piedra. Es esa idea. Todos los artículos, todo el libro... Se puede bajar, ¿eh? Bueno, ya le mandé los links. ¿Acaso es tan paradójico afirmar que los cazadores tenían economías opulentas a pesar de su extrema pobreza? Las modernas sociedades capitalistas, no obstante estar abundantemente provistas, se preocupan por la perspectiva de la escasez. La inadecuación de los recursos económicos es el principio fundamental de los pueblos más ricos del mundo. De vuelta. La inadecuación de los recursos económicos, la sensación de que nos falta o nos va a faltar, es propio de los pueblos ricos, no de los pobres.
Para la mayoría de los cazadores, esa opulencia sin abundancia en la esfera de los productos no esenciales para la subsistencia es algo que queda fuera de toda discusión. No sé si van de viaje, o sea, si tienen la suerte de viajar y van con otra gente. ¿Vieron que a veces se va de 4 días a Cataratas y vienen ese hombre y esa mujer, ese matrimonio con 7 valijas? 2 calzoncillos, cepillo de dientes. O sea, todo esto por ahora me entra en el bolsillo del saco. O sea, son todas cosas que necesitan. Para la mayoría de los cazadores, esa opulencia sin abundancia en la esfera de los productos no esenciales, ¿qué es para nosotros no esencial? Todo es esencial. Por eso cuando viajamos con 7 valijas. Para la subsistencia es algo que queda fuera de toda discusión. Mucho más interesante es preguntarse por qué están tan contentos con pertenencias tan escasas. Para ellos se trata de una política, de una cuestión de principios, como dice Gusinde, y no de una desgracia. No desear es no carecer. Gusinde, dentro de nuestra absoluta ignorancia, Martín Gusinde, 1886-1969, antropólogo australiano, sacerdote salesiano, y estudió todo lo que estudió en antropología en Tierra del Fuego. Estudió los Selkman, los Selkman, los últimos Selkman, matamos a todos, y a los shamanas. Por eso decimos nosotros shamán, a los shamanas. Eran pueblos que él estudió en su extinción. Pero acá, ¿ustedes escucharon alguna vez nombrar a Martín Gusinde? Yo tampoco. Bueno, ¿estaba la página en la anterior? Sí, ¿no? 24. Después me desaparecieron las páginas. En la siguiente, dirigiéndose a los singulares adelantos de la economía de mercado, a su institucionalización. Muchos padres pueden ir a consultarlo porque el hijo no quiere nada. ¿De qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿De qué vas a trabajar? Bueno, no tenés deseos. O sea, muchas consultas son exactamente por esta cuestión. El chico no le interesa nada, tiene 2 pantalones, vende aritos en la playa, está en Brasil. Un desastre. El padre estaciona el Mercedes y se quiere matar con el hijo. Pero de verdad se quiere matar, ¿eh? Incluso el hijo se puede sentir muy mal de no estar trabajando en la fábrica del padre, en el negocio del padre. No tiene profesión, no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene nada. Tiene profesión, no tiene trabajo, no tiene coche, no tiene casa, no tiene nada. No tiene nada, boludo. No tiene nada. Entiende que puede ser opulencia, ¿no? Uno podría decir que rico que es, que hijo de puta. Que rico en el sentido de que es millonario, no que es simpático. Dirigiéndose a los singulares adelantos de la economía de mercado, a su institucionalización de la escasez, Karl Polanyi, que es el generador de esta teoría. Sachlins es un continuador de Polanyi, es Polanyi quien lo propone en el 47, 48. Karl Polanyi dijo que nuestra dependencia animal con respecto a la comida ha sido puesta al descubierto y se ha permitido que nuestro miedo a morirnos de hambre saliera a la luz. Nuestra humillante esclavización a lo material que toda cultura humana está destinada a mitigar ha sido transformada deliberadamente en algo más riguroso. ¿Me entendieron? Polanyi propone que la cultura está destinada a mitigar la escasez. En la economía de mercado se produce al revés. La cultura lo que produce es escasez. Tenemos la sensación todo el tiempo de que nos falta, incluso de que se va a acabar. La preocupación de que se va a acabar. Se va a acabar el agua, te digo, se va a acabar el agua. Se va a acabar el petróleo. Hace 30 años era el petróleo, ahora es el agua. La comida, no va a haber comida para tanto. Estamos todo el tiempo en... Los cazadores, página 50, los cazadores y recolectores mantienen un punto de vista optimista acerca de su situación económica a pesar de las penalidades que pasan de cuando en cuando.
Yo tuve una presentación en apertura en ese momento, ¿no? Discutiendo Estamos peor. Un jueves entero de mi presentación dediqué a discutir la idea universal en Occidente moderno que estamos peor. Lo que no tenía es teoría de por qué todo el mundo piensa que estamos peor. Lo que yo traje son cientos y cientos de cifras de cantidad de calorías per cápita, de mortalidad infantil, de cantidad de esclavos, de violencia de género, de muertos en guerra, que todo, agua potable, comunicación por cualquier medio, teléfono, lo que fuese, todas las cifras son de una mejoría increíble y todo el mundo simultáneamente pensando estamos peor. Yo en ese momento quería darlo a discutir. En su momento incluso tuve discusiones políticas con Ricardo Juanicú y otros, porque le decía, el estamos peor, lo que le abre la puerta es a la ultraderecha. Hasta acá lo tenemos hasta acá. Ayer Milei propuso el mercado de compra y venta de órganos, pulmones, riñones, hígado. Si sigue así va a ganar, ¿eh? Si sigue así va a ganar. Los cazadores y recolectores mantienen un punto de vista optimista. Nosotros somos pesimistas. Lo trabajé mucho con ustedes, con posmodernidad, Lipovetsky, todos esos autores que trabajé todo el año. Los cazadores y recolectores mantienen un punto... hay que hacer una diferencia. No se está refiriendo a las poblaciones que luego de echarlas de sus propios territorios los convertimos en parias y muertos de hambre. No estamos hablando de esos, ¿eh? Los CUM ahora en el norte, por ejemplo, ¿no? Les quitamos la tierra, les quitamos toda la producción, les quitamos la dignidad, les quitamos la cultura. No a esos pequeños pueblos miserables, pero porque los convertimos nosotros como consecuencia del capitalismo conquistador como miserables. Está hablando de cuando no están miserabilizados por nuestra cultura, alcoholizados, dependientes de la droga, todas esas cosas que le impusimos nosotros. El otro día estaba leyendo un antropólogo que decía, no, un capitalista que decía, tranquilo, hay que darles tabaco y alcohol, fumar delante de ellos, beber. Una vez que se hacen alcohólico dependiente y tabaco dependiente, ya los tenés. Los cazadores y recolectores mantienen un punto de vista optimista acerca de su situación económica a pesar de las penalidades que pasan de cuando en cuando. La siguiente, por favor. La evolución de la economía, esta es página 51, la evolución de la economía ha conocido dos movimientos contradictorios. Esta es la ley. No, esta es la tesis de todo este conjunto de autores. La evolución de la economía ha conocido dos movimientos contradictorios. El enriquecimiento, pero simultáneamente el empobrecimiento. La apropiación con respecto a la naturaleza, pero la expropiación con relación al hombre. No coincidimos con todos sus argumentos, pero... Página 52. La población más primitiva del mundo tenía escasas posesiones, pero no era pobre. La pobreza no es una... Ay, me falta una palabra. No, está perfecto. La pobreza no es una determinada y pequeña cantidad de cosas, ni es solo una relación entre medios y fines. O sea, es pobre aquel que no tiene coche, que no tiene casa, que no tiene agua potable, que no tiene cloacas, como medimos nosotros la pobreza. Carencia de medios. Es sobre todo una relación entre personas, o sea, un significante. La pobreza es un estado social y como tal es un invento de la civilización. Bueno, no sé si sirve para pensar, si se admiten estos argumentos. Yo quité todos los ejemplos. Hay cientos de ejemplos de pueblos neozelandeses, de
Gusinde del territorio de Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, donde efectivamente todos los testimonios son de gente tranquila, serena, que no tiene sensación de escasez, no tiene lo que comer, pero no le falta nada. Para nosotros son pusilánimes. Y por eso no fracasados, muertos de hambre. ¿No ves? Mirá, es un asco. Están todo el día tirados panza arriba. No tienen ningún espíritu industrializador. No tienen. Y ellos lo que nos dicen, no, lo que no tienen son ustedes. Nosotros tenemos todo lo que hace falta. Con lo cual, la sensación de hace falta, de hacer falta, o sea, el deseo, es una dimensión cultural. No es estructural, no es esencial, no es debitaria de la civilización en la cultura. Es solo un producto de la evolución cultural que para nosotros, el psicoanálisis tiene una relación muy compleja con estas cuestiones. En vez de ver el lugar deficitario al cual la cultura nos ha llevado, qué desastre, todo el tiempo tenemos la sensación que nos falta. Es una catástrofe. Estoy de vacaciones y también... No, los tipos en general les pasa más a mis amigos que a mis amigas. Se van de vacaciones 15 días al lugar soñado y los 3, 4 primeros días no pueden estar ahí. La mujer dice, espera, vas a ver que en 2, 3 días, vamos a jugar al fútbol. No, está tranquilo, llama a la empresa, llama al negocio, está con el celular, está ahí. Para nosotros se ha convertido eso en algo positivo, que es el deseo. O sea, somos ultra capitalismo naturalizado, porque vendemos eso como lo más salutífero. La sensación que te falte es lo más salutífero que hay, cuando en realidad es un típico malestar en la cultura de esta cultura. Pero nosotros lo presentamos al revés, como que es lo mejor que podés tener. Y si te falta, estás enfermo. O sea, si vamos a decirlo en términos como metaforiza Sajlin, si llegás a la cultura zen, ¿cómo se llamaba? Mahatma Kiwi era el personaje que hacía este humorista argentino, muy flaco, que tiene feos dientes. ¿Cómo se llamaba? Capusotto. Capusotto se ponía un pañal de geriátrico, él es flaquísimo, Capusotto. Otra cosa acá ridículo, una sábana así, toda ridículo, y era Mahatma Kiwi, que es muy simpático porque fue en la época que se hizo famoso el kiwi. En Argentina podría parecer la palabra hindú, es australiano el kiwi, Mahatma Kiwi. Y él decía eso, que tenía que chuparte un huevo todo. Todo tiene que chuparte un huevo. Y entonces si a vos te chupa todo un huevo... En cambio, la psicóloga de Capusotto, ¿cómo era? Tiene un apellido Moille. También hacía de cuídate, querete. ¿No se acuerdan? Capusotto tenía una psicóloga muy psicoanalítica que también hacía. Que ya es al revés. Ella dice cuídate. ¿Por qué me tengo que cuidar? ¿Qué pasa? Y tenés que cuidarte, cuídate, querete. ¿Cómo se llamaba? La psicóloga de Capusotto. Bueno, entonces lo que les propongo es, obviamente que la falta absoluta de deseo es significante y que en un caso puede representar un elemento en una lectura que implique una cuestión y en otro caso otra. Pero es muy importante estar advertido de que ese ideal de la economía natural, que por ejemplo llevan los padres a consultar por el adolescente o a alguien consultar por sí mismo, se puede trabajar siempre y cuando uno supere la economía natural en la que uno concibe el mundo. O sea, podría ser un elemento significante a tramitar en un caso, la falta de deseo. Podría ser. Pero en todo caso significaría que, ya que no es natural, no es estructural y solamente corresponde al capitalismo occidental, él lo llama euroamericano. Sajlin hablan del capitalismo, y sí, porque Estados Unidos, siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, ocupó
Antes venía conquistando toda América, pero luego a nivel mundial, desde la Primera Guerra Mundial, ya no se puede decir eurocéntrico. El centro quedó dividido entre Europa y Estados Unidos. A partir de muy reciente momento hay que consumir. Y para que se cumpla el hay que consumir, hay que desear. Y para desear hay que tener la sensación de escasez, de falta, o sea, la pobreza que inventa el capitalismo, porque pueblos pobrísimos no tienen la pobreza, no tienen la sensación de pobreza. Con lo cual, para atender un caso hay que salir de eso. ¿Entienden? No hay que admitir como síntoma patológico la ausencia de deseo, porque el deseo como tal, ese monstruo que nos habita y que nos pide más y más y más y más. Un familiar mío tenía un amigo que era Dios encarnado, que tenía avión propio. Mi familiar se orinaba. Una vez el amigo de mi familiar lo invitó a viajar en el avión privado. ¿Ustedes viajaron en un avión privado? Yo nunca viajé en un avión privado. Estoy rescatando a mi familiar pobre. Viajó en el avión privado. Dan la vuelta. Mi familiar no bajaba de la nube. Cuando se bajan, el dueño del avión privado le dice a mi familiar, ¿ves? Ese avión es el que yo quiero. Que era uno de 20 plazas, porque este tenía 8 plazas. En mi barrio se dice no hay poronga, o sea, no, nunca alcanza, porque es la sociedad de consumo. Esa la tenemos. Lo que no nos damos cuenta que el deseo que vende el psicoanálisis es el complemento natural de la sociedad de consumo, no de la vida en comunidad, no de la vida en cultura. El deseo es un fenómeno muy peculiar que se produce y que quizá haya otras soluciones que el consumo que sean mucho más armónicas y satisfactorias para un caso que consumir. ¿Entienden? Quizá renunciar a tener casa, renunciar a tener coche, renunciar a tener trabajo, sea una buena solución. Quizá mucho más armónica que, por ejemplo, la de los padres desesperados por consumir, pagar la tarjeta y consumir con la tarjeta y la tarjeta. Cuando surgieron las tarjetas de crédito, los plásticos, alrededor de 1950 en Estados Unidos, a los 10 años, en 1960, los norteamericanos asalariados, en conjunto todos, debían un sueldo. Si un sueldo es $1.000, se hizo el conjunto de la deuda que tenía para cobrar American Express, Visa, Master, y era toda la población norteamericana asalariada por $1.000. Ahora se debe entre 20 y 30 sueldos, que es una dimensión de cómo estamos. O sea, entienden que el endeudamiento que todos padecemos, que se presenta como normal, bueno, tarjetealo, ahora 18, ahora 24, ahora 36, no, va, con la inflación compren ahora 36, es el mejor negocio del planeta, comprar con ahora 12, con la inflación 5% mensual. Pero entienden que lo que eso promueve es tener más deudas. Nosotros creemos que tenemos más objetos, pero en realidad lo que tenemos es más deuda. Y el deseo es una forma en que el psicoanálisis vende la deuda como lo mejor que te puede pasar. ¿Se entiende? Bueno, al micrófono, por favor, que no, al micrófono, porque lo que están viendo o quieren ver el video, después se quejan conmigo. Después se quejan conmigo. Si podía repetir la última frase, que el psicoanálisis vende como lo mejor que podés tener es la sensación de deuda constante y que es infinito eso que te falta. Es tremendo. Somos tremendos porque a la sazón vendríamos a ser nosotros, ¿no? Los psicoanalistas vendríamos a ser, o sea, somos nosotros mismos, sí, es tremendo. Sí, es tremendo, sí. Y a más monstruo devorador interno nos parece mejor. Nos parece que es como un motorcito, ¿no? Lacan dio su seminario hasta los 80 años, qué magnífico.
¿Por qué sería magnífico? Es un hecho. A los 80 años dictó seminario. Otros escribieron un libro y les alcanzó para romperle todo. Kant, siempre lo pienso, Kant, cuando falleció, Kant, Immanuel, la rompió, ¿no? Lo tienen a ese. Cuando murió tenía 400 libros en la biblioteca, nada más. Es una bibliotequita así. No, ese se leyó 4.000, se leyó 5.000 libros. Quizás, primero que puede ser el pedo total, porque quizás no aprendió nada. Y segundo, ese número que indica su consumo, que para nosotros es un valor positivo directo, tendríamos que desconfiar del otro lado. ¿Entienden? De la voracidad. ¿Aide? Me preguntaba si esto que ahora planteas, uno lo articula con lo que iniciaste en función de la pregunta del tema de los ideales. O sea, el psicoanálisis estaría trabajando en la destitución de ideales y en la construcción de esta voracidad. Sí. O sea, es Sí. fatal. Sí, 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 sí. Tenemos que revisar muy bien esta posición porque podemos estar ejerciendo una, en algunos casos, una iatrogenia colateral. Me había olvidado, lo traje, pero me olvidé de decirlo. Todo lo que digo va en contra de este libro, que se llama Biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo, de Jacqueline Miller. Cité una vez, varias veces cité una cita de Miller donde él dice que el goce es la libido más la pulsión de muerte. Y hoy estuve un rato buscándola y no la encuentro. Si alguien la tiene, me la pasa, o si tiene, cuando yo lo dije, me la pasa. Todo lo que digo va en contra de biología lacaniana. Yo no estaría en contra si fuese biología milleriana, porque yo no estoy en contra de Melanie Klein, ni de Winnicott, me parecen magníficos, o Anna Freud, me parecen autores, son como no tengo nada en contra de Kant, tengo algo en contra de Heidegger, pero por nazi, no por su obra, que yo trabajo todo justo al revés, pero bueno, es un filósofo, qué sé yo, ¿no? Pero el problema mío es que sea que es lacaniano, que el Lacan es biológico. No tenemos, habría que volver a la primera de todas, la que estaba cuando yo comencé a hablar, ¿no? Se dice que Lacan tiene una biología, y lo que propone Lacan es todo lo contrario. Y por biología entendemos esta demanda tácita de nuestra cultura de los últimos 200 años, que es una voracidad que ahí está, la primera de todo, ahí. ¿Ven lo que se hace? Se pone biología en la columna de la derecha. Y va, este libro se agotó. No es que se repudió. No hay ningún problema si fuese biología milleriana. Es cortito, pero es el que hay que tener, Primer párrafo. Me parece que las proposiciones de Lacan no impiden formular. Este sabe lo que dice, porque lo dice él, pero dice que Lacan no impide formular. Este es vivo, este es Messi, No te diste cuenta y ya va 1-0, Me parece que las proposiciones de Lacan no impiden formular que la vida es la condición de goce. Esto es biología lacaniana, que es de Miller. O sea, derivan el goce de la biología, o sea, del cuerpo vivo. Y el deseo también. Lo que estamos trabajando ahora con estos textos es que el deseo es cultural. Les presenté la idea de que esa falta es propia de nuestra cultura y civilización de los últimos 250 años. Tampoco es el medioevo judeo-cristiano. Tampoco es, Por el medioevo judeo-cristiano, salvo el obispo de las películas, que es gordo así y viola a todas las chicas y a todos los muchachos del seminario, salvo eso, la gente vivía con 3 cosas. ¿Vieron el rancho que tiene 3 cosas? La película de Cowboys. ¿Vieron el rancho que tiene 3 cosas? Mira, uno mira y dice, mira, 2 cacerolas y 3 platos.
Tiene toda la pared así, tiene 2 cacerolas y 3 platos. Es que no hace falta más. Nosotros como psicoanalistas proponemos que sí, hace falta que falte. Nosotros como psicoanalistas. Lo que vamos a seguir trabajando en la próxima, al menos seguro en la próxima, es con Sachlin para trabajar la idea que la economía es de la civilización, no del cuerpo. Uso y abuso de la biología. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguna crítica? Nos pasamos, pero poquitos minutos. Vamos a tener unos minutitos más. Adriana, en la próxima, en este horario, tenemos análisis de casos clínicos, ¿no? Sí. ¿Y el caso fue o será distribuido entre los socios? Ya fue distribuido entre los socios. ¿Será distribuido? Sería importante que fuese hoy o mañana, si hay una semana para leerlo. Y mi próxima presentación, estoy a full, es el otro jueves. O sea, el próximo jueves con Adriana comentamos el caso y el siguiente sigo yo con Sachlin con uso y abusos de la biología. Bueno, gracias. Hasta la próxima.